Hola, un día más, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a volver a abrir la Biblia y estudiar la palabra del Señor un día más. Hoy es lunes 31 de mayo, terminamos el mes de mayo del año 2021. Vamos sumando meses, vamos sumando el tiempo poco a poco. Cuando ves que el tiempo pasa tan rápido y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ahí vamos a volver hoy. Pues sin duda la expectación es grande. No sé vosotros cómo lo veis, pero uno vive expectante porque los acontecimientos van muy rápidos. Las cosas que pasan en el mundo están desbordadas o desbocadas. Y eso quiere decir que nos vamos acercando a ese día en el que el Señor venga a buscarnos. Así que vamos a ver qué es lo que hoy nos dice el Señor en su palabra. Siempre que abrimos la palabra de Dios, tenemos que venir con esa expectativa de ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Si fuese una cuestión de adquirir conocimiento, pues la expectativa sería pequeña. Cuando llevas, como yo, 40 años estudiando la Biblia, pues dices, bueno, ¿qué me va a enseñar la Biblia? Siempre hay algo nuevo que nos enseña, porque esto no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, y siempre tiene algo que enseñarnos o que decirnos. Dios nos habla de una forma particular. Entonces, bueno, bienvenidos a los que ya estáis conectados. Podéis ir abriendo vuestras Biblias en Apocalipsis 18. Vamos a ver el final del capítulo 18 y vamos a entrar al capítulo 19. Esta última parte, capítulo 19 hasta el final, al 22, sin duda a mí por lo menos es la parte que más me gusta, porque es ese momento en el que Apocalipsis nos describe el tiempo en el que llegaremos a ese momento de reunirnos con el Señor en la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a hacer una oración en primer lugar, así pedimos la dirección del Señor para que lo que hagamos realmente esté controlado por Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por hablarnos, Padre. Tú siempre tienes una palabra y queremos recibir esa palabra. No importa cómo nos llegue. Si es una palabra de consuelo, de ánimo, de exhortación o de reprensión o de corregir, es igual, queremos recibirla porque no dudamos en absoluto que todo lo que venga de ti, Señor, es para nuestro bien, porque nos amas. Nos has demostrado tu inmenso amor y somos conscientes que por el amor que nos tienes tú estás tratando con nosotros. Nos quieres librar de la maldición del pecado de este mundo y de aquellas cosas que son suciedad y que nos hacen daño. Por eso tu palabra actúa en nosotros, es activa, viene con poder a nuestras vidas y nos habla, nos confronta, nos lleva, Señor, a la limpieza espiritual y física. Por eso, Padre, queremos presentar este tiempo para que todo lo que digamos y hagamos ahora, al querer estudiar tu palabra, venga de ti, que el Espíritu Santo tenga el control de todo, nuestro pensamiento, nuestras palabras, todo venga de ti, que nos des el entendimiento para comprender y recibir y asimilarlo, de tal manera que el propósito que tú tienes para nosotros actúe y tu palabra nos siga cambiando. Te agradezco por todos mis hermanos que estarán ahí escuchando este estudio bíblico. Gracias porque somos una familia, somos un cuerpo y del cual Cristo es la cabeza. Nos sentimos unidos los unos a los otros y más allá de la distancia, porque aquí habemos hermanos de todos los rincones del mundo, pero nos sentimos parte de lo mismo. Por eso, Señor, agradecidos, y en tus manos pedimos tu dirección y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos, bienvenidos a todos los que estáis ya ahí conectados. También un saludo, un abrazo a los que
verán el estudio en diferido en algún momento. Algunos hermanos tienen por costumbre escribir aquí en el chat en directo, así que voy a repasar un poquito a ver quién ha escrito. Yoli, Gaby, buenas tardes. Germán, bendiciones. Rosario, buenas tardes. Paco, Rosario, Tamara, buenas tardes, bienvenidos. Juan Bermudo, bienvenido, buenas tardes. Carmen Reyes, buenas tardes, bienvenida. ¿Quién tenemos más por aquí? Espera, que a veces esto del Facebook me salta y no puedo desplazar bien la barra. A ver, también has saludado Carmen, ya lo he dicho, David, Liliana, bienvenidos. Walter, bienvenido. Walter, bendiciones para todos. Juan Vázquez, bienvenido. Juan, Ana Karina, bienvenida. Y creo que ya están los hermanos que han escrito en directo. Bueno, hay hermanos que se están conectando, así que vamos a ir comenzando el estudio bíblico. Habíamos visto todo el capítulo 18, nos quedaba ahí nada, un poquito al final de todo, porque el tema de este capítulo 18 es la caída de Babilonia, la destrucción de Babilonia, y de todo eso hablamos ya la semana pasada. Así que solamente retomar allí donde lo habíamos dejado para entrar en el capítulo 19. Podemos leer esta parte final del versículo 21 ya al 24. Vamos a leer esta parte. Ana, bienvenida, bendiciones. Miguel Torres también, bienvenido, bendiciones. Ana Rita, bendiciones. Bienvenidos a todos. Los que están ahí, que no escriben, también bienvenidos, claro. Estamos a puntito de leer Apocalipsis 18, versículo 21 al 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas, desde el 21, estaba leyendo el 24 solo, desde el 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de todos los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bien, ese es el final de este capítulo 18, como dijimos, y lo estuvimos estudiando el último día. Describe la destrucción de Babilonia. No voy a repetir ya todo lo que dijimos porque está ahí en el estudio bíblico. Si alguien no lo escuchó, podéis escucharlo cuando queráis. Y bueno, aquí pues se hace una reflexión final de que nunca más va a aparecer la figura de Babilonia. De hecho, estamos en la parte final del mundo tal como lo conocemos, y las cosas que son deshechas, que son destruidas, nunca más volverán. Pero el hecho de que aquí dice nunca más, y menciona nunca más sonará música, nunca más se oirá voz de esposo o de esposa, nunca más habrá luz de lámpara que alumbre en ese lugar. Bueno, de alguna forma esta mención nos hace un recordatorio de esa falsa religión a través de todos los tiempos, que comenzó allí en la Torre de Babel y que ha ido quizás adoptando formas distintas a lo largo de las épocas, se ha infiltrado dentro de la auténtica fe, porque ahí, en el pueblo de Dios, ellos tienen la fe verdadera, tienen la palabra de Dios. Dios les habla a través de sus profetas, Dios se mueve en medio de ellos. Pero en una gran mayoría, en el pueblo de Israel, no seguían a Dios, no creían de verdad de corazón, andaban en sus propios asuntos,
estaban en rebelión contra Dios, volcados en sus propias idolatrías. Por eso aquí, cuando al final dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, está haciendo esa reflexión de lo que ha sido siempre esa falsa religión. Una religión que se disfrazó detrás de la fe auténtica. Cuando Jesús viene, no encuentra un panorama distinto a todo lo que había ocurrido anteriormente. Hay una parábola que Jesús refirió en la que un rey enviaba a sus siervos para invitar a los convidados a las bodas. Y dice allí en aquella parábola que muchos rechazaron la invitación. Dijeron, bueno, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer lo otro. Pusieron excusas. La invitación se amplió a todos aquellos que creyeran o no. En esta parábola enseña, en un principio la invitación es para el propio pueblo, los convidados. Pero no solo se queda ahí la invitación pasa a todos, a todas las personas de cualquier época. En otra parábola Jesús también enseñó que también un señor envía a sus siervos y mataron a los siervos. Y entonces el señor, el rey dijo, enviaré a mi hijo, porque de mi hijo tendrán respeto, tendrán temor. Y envió al hijo y mataron al hijo. O sea, cuando Jesús viene al mundo, y allí en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque esto es lo que había ocurrido en todos los años anteriores. Dios escogió un pueblo de entre todos los pueblos para tratar con él y para que a través de ese pueblo todas las naciones de la tierra pudieran ser bendecidas. Pero el pueblo, y como suele pasar normalmente, los hombres recibimos las enseñanzas de Dios y las adaptamos a nuestra propia conveniencia. En la Iglesia siempre tenemos que tener cuidado, siempre tenemos que velar, tener el temor de Dios, tener esa actitud de humildad, de venir a la Escritura siempre con una intención de escuchar la voz de Dios, sea cual sea lo que Dios nos quiere decir, y siempre muy prudentes, siempre teniendo cuidado de cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo tratamos las cosas de Dios, porque ha quedado escrito el testimonio de todos estos que fueron anteriores a nosotros, que estaban convencidos que eran pueblo de Dios, por lo tanto eran hijos de Dios, pero Dios los desechó, los rechazó. Entonces cuando Jesús viene se encuentra con eso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús rechazaron a Jesús por completo. Y como dijese en esa parábola, no tuvieron temor de que el Señor mandó a su propio hijo, mataron también al hijo. Y ahora dice aquí en Apocalipsis, haciendo memoria de Babilonia, el espíritu de Roma, el espíritu de Babilonia, desde la Torre de Babel, siempre esa falsa religión que ha estado en todos los tiempos, estuvo en el antiguo Israel y está en el tiempo de la Iglesia. En el tiempo de la Iglesia, igual que en el antiguo Israel, pues también se puede percibir en diferentes formas. No todo lo que se llaman iglesias cristianas son iglesias cristianas. Hay dentro del cristianismo los grandes movimientos cristianos, catolicismo romano y anglicanismo, etcétera, y dentro del protestantismo también, representan esa iglesia que veíamos en el capítulo 17, esa mujer que representa la iglesia falsa, esa mujer vestida de púrpura y de escarlata, llena de riquezas, esa iglesia de la cual la Odisea está mostrándolo, la iglesia de este tiempo, una iglesia que dice, me he enriquecido, lo tengo todo, no tengo necesidad de ninguna cosa, y como Jesús le dijese, está ciega, no ve, no entiende, han dejado al propio Salvador fuera, a Cristo lo han dejado fuera. Es la paradoja más grande que uno se podría imaginar, una iglesia cristiana que dejó a Cristo fuera. Y ahí está, la propia iglesia matando a creyentes. Esa es la historia oscura de la iglesia que se mueve con la Inquisición y con todas las formas posibles, yendo contra todo lo que viene de parte de Dios. Por eso ahí dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos
los que han sido muertos en la tierra. Así termina el capítulo 18, con una mención final que nunca más se sabrá de Babilonia en la tierra. Dijimos, ¿por qué Satanás? Porque es el gobierno de los 10 reyes al frente del cual está el anticristo o la bestia, y es este reino el que destruye Babilonia. ¿Por qué Satanás destruye Babilonia? Lo dijimos ya en el último estudio. Porque Satanás nunca piensa en los suyos. Satanás no premia a los suyos. Satanás no tiene amor por los suyos. Satanás se aprovecha de los suyos. Esa es la historia del reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, aquellos que pertenezcan a ese reino no pueden esperar consideración, respeto, no pueden esperar premios. No, están ahí y se les utilizará mientras sean útiles, y cuando no sean útiles serán desechados. Y esta falsa religión ha sido útil a Satanás a través de los tiempos, entre otras cosas para perseguir a los verdaderos creyentes. En este último tiempo ya no le sirve, porque la persecución viene desde el gobierno único mundial, y ya no le sirve esa falsa religión para engañar, porque ahora Satanás ya instauró su propia religión. Ahora el mundo entero está obligado a adorar al dragón, a Satanás, a su imagen, a la bestia. Al falso profeta es el que está ahí mediando en todo esto y trae señales y prodigios. Entonces Satanás ya no necesita Roma, no necesita Babilonia, no necesita la falsa religión que estaba en el mundo operando casi desde el principio. Pero Apocalipsis continúa y entramos en el capítulo 19. Después de esto, dice el apóstol Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El capítulo 19 nos lleva a una nueva división dentro del libro de Apocalipsis. Vamos a recordar un poquito esas divisiones que hemos ido viendo. Teníamos, para hacer un esquema del libro de Apocalipsis y no perdernos por ahí dentro del libro, teníamos capítulo 1, era la primera división, que habíamos titulado Un retrato de Cristo. Lo que hace Juan en el capítulo 1 es describir a Jesucristo en la visión que ve de él en los cielos, con todo su poder, con toda su gloria. La segunda división era capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan iglesias locales que había en su momento. Cuando Juan escribe, esas iglesias existían, pero sin duda está hablando de un carácter de la iglesia, porque habla de la iglesia describiéndola de una manera donde en cada una de esas iglesias hay verdaderos creyentes, pero también hay falsos creyentes. Se habla del concepto iglesia, pero algunas de esas iglesias, como iglesias, estaban totalmente corrompidas con el trono de Satanás dentro y llenas de idolatría y de maldad. Pero también había verdaderos creyentes. Entonces lo que se está viendo ahí es la iglesia en todas sus etapas, desde el comienzo en Hechos hasta el fin, cuando Cristo viene. Hemos dicho, seguramente, la iglesia de la Odisea es la última de las iglesias en la historia y es la iglesia que nos toca vivir a nosotros. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que cuando contemplamos cómo está la iglesia hoy en día, la verdad es que está así tan desfigurada como describe ahí la iglesia de la Odisea. Después del capítulo 4 hasta el capítulo 11 teníamos la siguiente división. En esta división estábamos viendo cómo los juicios caen sobre la tierra, pero desde la perspectiva del cielo. Capítulo 4 al 11 es el cielo. Juan está en el cielo y desde el cielo ve todo lo que está saliendo de ahí del cielo y que viene contra la tierra. Se van a abrir sellos y en el último sello se van a tocar 7 trompetas.
Del capítulo 12 hasta el 16 es la siguiente división, que es paralela a la del capítulo 4 al 11. Las dos ocurren simultáneamente en el tiempo, pero ahora, del capítulo 12 al 16, la historia es la misma, pero desde la perspectiva de la tierra. Ahora Juan nos cuenta todo lo que ya vio de que pasó en los cielos, pero ahora nos lo cuenta para que sepamos los efectos que eso tuvo en la tierra. Cuando en los cielos ocurría eso, ¿qué estaba ocurriendo en la tierra? Capítulo 17 y 18, otra división, la hemos titulado La Iglesia de Satanás. Ahí se describe el carácter de esta iglesia y se describe su destrucción. Y ahora entramos en otra división, que es el capítulo 19. Y el capítulo 19 lo titulamos El retorno de Cristo, porque hasta ahora Cristo no ha vuelto a la tierra. Alguna vez ya lo he matizado, porque nosotros cuando decimos Cristo vendrá a buscarnos, a veces mezclamos el concepto del arrebatamiento con la segunda venida. Y son dos eventos distintos. Cuando la iglesia es arrebatada, dice que nos reuniremos con Cristo en las nubes, en el aire, en los cielos. Lo dice Pablo en su epístola a los tesalonicenses, allí lo describe, cómo será el orden. Primero los que hayan muerto, creyendo, resucitarán, después los que estemos vivos en ese instante, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos reuniremos con Cristo en los cielos. A partir de ahí ya estamos con Cristo. Y seguramente, al estar ya con Cristo en los cielos, con nuestros cuerpos glorificados, somos muchos de estos seres que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 16, ahí están apareciendo multitud de seres, se les llama mensajeros, ángeles, seres vivientes, ancianos, jinetes. ¿Por qué? Porque, bueno, Juan está describiendo lo que ve, y lo que ve para él es todo muy extraño, porque no hay precedentes, no sabe cómo explicarlo. Entonces Juan está utilizando expresiones y está utilizando muchos símiles para tratar de que comprendamos lo que está ocurriendo en toda esta escena. Pero hasta ese momento Cristo no ha vuelto a la tierra, la segunda venida no se ha producido, aunque el arrebatamiento ya es parte de todo lo que desencadenará en los últimos acontecimientos que culmina en su segunda venida. Hasta este momento Cristo todavía no vino. Cuando Cristo viene en su segunda venida, nosotros venimos juntamente con Él. Somos los ejércitos de los cielos, los santos de Dios, que venimos con Cristo también. Entonces esto es lo que vemos en el capítulo 19, la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo a la tierra. Se va a instaurar el reino. Satanás será encadenado y el reino de Cristo con los santos, o sea, nosotros los creyentes, tendrá comienzo. Y esto, el periodo que abarca este capítulo 19, pues va desde el retorno de Cristo hasta el fin del milenio. Estaremos viendo capítulo 19 y 20, es la división de esta parte de Apocalipsis que vamos a estar viendo. Capítulo 19 y 20, el retorno de Cristo y la instauración del reino milenario. El milenio está ahí en el capítulo 20, hablaremos de ello. Es uno de los temas que causan controversia porque hay diferentes opiniones dentro del mundo evangélico. No tenemos muchos datos, la verdad es esa, pero ahí se habla de un reino de 1000 años, entonces ya hablaremos próximos días. Ahora estamos en este capítulo 19 y habrás notado que comienza con una alabanza, con un servicio de alabanza, con un servicio de adoración. Es la misma línea de actuación que se ha venido viendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Siempre que había un cambio de escena, siempre que pasábamos de una cosa a otra, iba a ocurrir algo importante, en los cielos se detenía todo para montar un servicio de adoración a Dios. Ahí todos los cielos se detenían para hacer algo importante, alabar, adorar a Dios.
Así que así comienza el capítulo 19. Es un momento de regocijo por lo que acaba de suceder y por lo que va a suceder. ¿Qué es lo que acaba de suceder? La destrucción de la falsa iglesia. Nunca es un motivo de celebrar cuando hay muerte y hay destrucción, pero entenderéis todos que cuando se hace justicia, esa justicia causa una gran satisfacción. Y por eso terminaba el capítulo 18 mencionando que Babilonia, esa figura de la falsa iglesia, era la responsable de la sangre de los profetas, los santos y los hombres de la tierra. Si tuviésemos que contar cuántas personas han muerto a través de los años por causa de las religiones en el mundo, de las falsas religiones, es un número desbordante. Todos los muertos, todo el sufrimiento que se ha creado a lo largo de la historia de la humanidad, en el nombre de Dios se han cometido las más grandes barbaridades, genocidios, se han hecho, atrocidades. Ahora hay un momento de alabanza en los cielos, de adoración. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dios ha hecho justicia. Mira, a veces nos podemos sentir, a mí me pasa muchas veces, me siento afligido, confundido, enfadado, no sé, un montón de calificativos, al ver lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre a nuestro alrededor, las injusticias que se cometen contra personas inocentes. Es algo muy difícil de asimilar cuando sabemos de la violencia y la maldad, los abusos contra, por ejemplo, niños inocentes. Es una de las causas que más indignación te causan. Cuando ves a niños pobrecitos y totalmente inocentes, frágiles, y sufrir barbaridades, a veces directamente de sus propios padres, cosas increíbles. Vivimos en un mundo lleno de maldad, pero maldad en mayúsculas. O sea, este es un mundo realmente podrido, totalmente podrido. Y la esencia de esa justicia que Dios puso en el corazón del hombre nos hacen reaccionar y clamar, Señor, ¿hasta cuándo? Como dijesen los mártires que estaban allí bajo el trono, bajo el altar, ¿hasta cuándo no vengas la sangre de los que han muerto? El Señor tiene un día y una hora. Estar en el lugar de Dios es imposible de comprender para nosotros. ¿Cuántas vueltas le habré dado a ese tema? Es imposible de imaginarnos el poder estar en el lugar de Dios. Pensamos en Dios y hablamos de Dios con conceptos humanos, pero Dios no es un hombre, Dios es Dios. Y claro, sabemos que Dios es amor, pero también sabemos que es absoluto en sí mismo y no necesita nada ni a nadie para sentirse completo y lleno y pleno. Es algo muy complejo, imposible de entender para nuestra mente finita humana. ¿Cómo concibe Dios todo ese sufrimiento en el mundo, sabiendo que Dios también es perfecto en justicia? ¿Cómo se mezcla ese amor infinito por una humanidad con esa esencia perfecta de su justicia? Es muy complicado tratar de asimilar esos conceptos, pero al final de todas las reflexiones a mí siempre me ha tocado decir lo mismo, ¿no? Señor, mira, no entiendo muchas cosas, pero jamás dudaré de que todo lo que tú haces es lo mejor, lo más correcto, lo perfecto. Lo que Dios hace, no dudes ni por un momento, que es lo que se tiene que hacer en todo momento. Y Dios tiene los tiempos marcados.
El tiempo va fluyendo según los propósitos de Dios. Y hay muchos misterios para nosotros, cosas que jamás entenderemos. Pero entendemos algo, y es que Dios es absoluto, es perfecto. Dios es todo bondad, Dios es amor. Entonces allí donde mi mente ya no llega, donde yo ya no puedo entender, entonces tengo que aprender a descansar en el Señor. Y sé que nunca Dios hará algo injusto. Nosotros somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Y el hombre es libre de aceptar esa salvación o rechazarla. Y yo no sé lo que hay en el corazón de Dios cuando Él contempla a millones que rechazan su salvación y se condenarán para siempre. A mí me compuje, me aflige, me desborda poder pensar en eso, en personas a las que conozco, personas que, yo tengo una gran preocupación incluso por personas que se manifestaron cristianas en su día y que por una causa u otra dejaron las cosas de Dios, abandonaron la iglesia, menospreciaron la palabra de Dios. Y a mí me causa una tremenda preocupación eso, porque pienso, ¿dónde están? ¿Son salvos? La Biblia me dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, tienes que mirar por tu vida. No te servirá de nada si ganas todo el mundo y pierdes tu alma. No puedes vivir engañándote a ti mismo. Tenemos que ser muy sinceros de saber dónde estamos. Tenemos que ser muy responsables de tener una conciencia muy clara de que has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, que has creído que la sangre de Jesús limpia todos tus pecados, que has aceptado que la Biblia es la única autoridad y la máxima autoridad en tu vida y que por lo tanto tienes el propósito en firme de hacer y obedecer todo lo que su palabra dice y en el contexto que lo dice, que es la Iglesia. Eres parte de la Iglesia y no puedes vivir independiente tu fe en Jesucristo. Ninguna persona que aspire a ser salva puede ser cristiana a su manera y en su casa como él entiende. Este tiempo de pandemia ha causado devastación en la Iglesia. Cuando los cristianos han sido puestos a prueba, el COVID-19 ha sido una gran excusa para que muchos den un paso atrás, justificándose en lo que ellos simplemente encontraron como excusas, y a mí, como os digo, me aflige, me causa una tremenda tristeza y me lleva a reflexiones muy profundas y a tiempos intensos de oración delante de Dios, porque me siento como los creyentes allí en el Evangelio de Juan. Me siento allí en esa escena que ahí se sucede en el Evangelio de Juan capítulo 6. Esto no estaba dentro del estudio Apocalipsis, pero el Espíritu a veces nos lleva así a cosas, así que nos paramos. Cuando dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 6, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Me detengo ahí un momentito en la lectura, porque aquí es donde está ese momento de aflicción, de contemplar a muchas personas que ven a Jesús, participan de las cosas de Jesús, están en la iglesia o estaban en la iglesia, pero hay una terrible realidad, hermanos, y es lo que Jesús acaba de decir aquí. Aunque me habéis visto, no creéis. Es algo tremendo y que nos plantea esa duda, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién se salvará al final? Voy a seguir leyendo, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el propósito de Dios, la salvación de todos los hombres. Y ahí había una multitud delante de Jesús oyéndole, viéndole. Habían participado de la obra del Espíritu Santo, del milagro de comer los panes y los peces. Y mira lo que dice el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Qué triste realidad. Lo veo en la iglesia. Cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia en general. Hermanos que dicen creer en Jesús, formar parte de la iglesia, pero siempre hay murmuración, porque siempre ponen su atención en el mosquito. Y algunos dirán, ¿cómo? ¿Qué dice Víctor del mosquito? Lo que Jesús decía, hipócritas, coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ponen la atención en cosas que no tienen trascendencia. Oh, es que esto, es que aquello, y murmuración. Aquí murmuraban contra Jesús, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y todo lo demás que dijo no escucharon. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? En la iglesia también pasa esto. Pero esto lo está diciendo el hombre el pastor, que se cree él. Lo dice el pastor. No es lo que diga el pastor, es si el pastor está diciendo Biblia, escúchalo. ¿No es este Jesús? Vive ahí en Nazaret. Su padre y su madre los conocemos. Su padre era el carpintero, Jesús era el carpintero también. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? No puede ser, si él nació de María. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede ésta darnos a comer su carne? Dios nos habla todos los días, en la iglesia, a través de su palabra, en estudios. Él te habla en tu intimidad. Esa palabra que tú tienes dentro, a veces el Señor te la recuerda. La pregunta es, ¿oyes su voz? ¿Eres capaz de ver la realidad de que te rodea a través de los ojos de Jesús? A veces estamos tan pendientes de lo nuestro, estoy tan pendiente de lo mío, de dónde me han herido, es que aquel me hirió. A veces tengo las expectativas de los demás muy altas, es que yo esperaba que éste estuviese haciendo algo, es que yo pensaba que el otro, es que a veces lo centramos todo hacia nosotros, creemos que la iglesia tiene que girar en torno a nosotros cuando somos un miembro en el cuerpo. Y los miembros en el cuerpo viven para aportar al cuerpo, no esperando que el cuerpo les dé. Hemos sido llamados por Cristo para gastarnos y servir y darlo todo por Él. No para estar buscando lo nuestro. Lo nuestro tiene que haber sido negado. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Si tú ya eres cristiano y tienes la salvación, hermano, lo tienes todo. Pero mira a tu alrededor. Hay personas que están muriendo todos los días y se condenarán para toda una eternidad. Yo a veces no sé cómo explicar las cosas. Te lo confieso, me siento impotente. O sea, me doy cuenta que hay personas que se llaman cristianas, pero no están entendiendo lo que Dios dice en su palabra. Y no sabes cómo hacer para poder transmitirles el que abran sus ojos y vean. Viven religión, pero no viven a Cristo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En otros evangelios se amplía la información y se plantean allí una cuestión, ¿quién podrá ser salvo? De hecho, esta cuestión se la habían planteado en diferentes momentos, cuando el joven rico, por ejemplo, una cosa te falta, véndelo, y se fue, y era un hombre religioso y un buen religioso. ¿Quién podrá ser salvo al final? ¿Quién es salvo realmente? Hermano, eres salvo, yo no puedo ver tu corazón, veo tus obras. Yo sé lo que creo y te aseguro que siempre tengo una autorreflexión y un autoanálisis de preguntarme dónde estoy, realmente en qué he creído. Porque el día en el que todos los hombres sean juzgados ante el gran trono blanco habrá muchas sorpresas. Y hermano, daría todo lo que tengo para que tú no seas sorprendido negativamente, para que realmente todos tengamos esa seguridad de estar en la eternidad con nuestro Padre. Pero eso es algo que solamente cada uno puede ver. No por ser religioso eres salvo. Eres salvo si crees en Jesucristo, pero de una forma sincera. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hasta los propios discípulos estaban pensando, Cristo se está pasando, esa palabra es muy dura. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero.
El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, y Jesús le está hablando a sus discípulos. Cuando decimos discípulos no nos referimos solamente a los 12, había un grupo de discípulos grande. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sabía de Judas y sabía de los otros discípulos que no creían. Y esto es muy interesante y muy preocupante. Porque de todos los discípulos que seguían a Jesús, que era un grupo numeroso, muchos no creían en él. Te voy a dejar 5 segundos para que asimiles esta idea. Imagínate, veían a Jesús cara a cara, escuchaban sus enseñanzas, veían sus milagros, participaban con él de todo eso, estaban ahí. Y si tú les preguntas, te habrían dicho, hombre, claro que creo en Jesucristo. Pero estaban ahí como siguiendo una religión. No habían creído de verdad en Jesús. Hay diferentes formas de creer en Cristo. Y Jesús, como sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, escucha muy bien lo que dice ahí, desde entonces muchos, no dice unos pocos, escucha, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Guau! Yo cuando veo en mi propia carne gente a la que amo, cuando veo personas que están en la iglesia y un día deciden dar un paso atrás, como hicieron estos discípulos, volver atrás y no andar con él, realmente la aflicción me desborda. Porque te preguntas así, y al final, ¿quién será salvo? Y Jesús les dijo a los 12, ahora sí le habla a los 12 apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Eran muchos discípulos que seguían a Jesús, algunos venían ya como discípulos de Juan. Y dice ahí, te lo voy a volver a repetir, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No me voy a sorprender cuando en este tiempo en las iglesias, como ha pasado en este tiempo de COVID-19, muchos han dado un paso atrás y ya no andan con Jesús, ya no están dentro de la iglesia. Buscan otras alternativas, a lo mejor buscan en otras iglesias, pero es lo mismo que irse atrás, porque lo que buscan jamás lo encontrarán en la iglesia. Buscan algo mezclado entre religión y excelencia de la gloria del mundo. Satisfacer sus pasiones en su propia carne, en su propia mente, corazón. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente los verdaderos creyentes en Jesús tomarán esta actitud. A lo mejor dirás, mira, no entiendo mucho, no sé qué está pasando, hay cosas que me confunden, no sé hacia dónde vamos, en medio de esta tribulación no sé cómo actuar, hay días que me levanto y no sé por dónde camino, no sé, puedes pensar 1000 cosas, pero el verdadero creyente, el que ha conocido a Jesús realmente, seguirá adelante a pesar de todo. ¿Por qué? ¿A dónde iremos? Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿De qué te servirá si ganas todo el mundo, si consigues tus sueños o encuentras lo que tú anhelabas y deseabas en este mundo, si al final la vida es tan breve que te perderás para toda la eternidad? Por eso, hermanos, perdonar que me ponga pesado y seguiré poniéndome pesado,
porque si algo me preocupa realmente, no es que podamos tener más conocimiento o menos conocimiento, lo que me preocupa es que cada uno de vosotros estéis en Cristo, que cada uno de vosotros estéis en el centro de su voluntad, y los frutos hablan por sí solos. Ahí estamos, un grupo todos los días estudiando su palabra. ¿Por qué hacemos eso? ¿Crees que ha sido nuestra idea, una idea de hombres? Si fuera idea de hombres, yo te aseguro que no estaríamos ahí. Yo por lo menos no, porque como hombre tengo muchas cosas que hacer, obligaciones y cosas entretenidas. Yo soy una persona que muy activa en tengo muchos hobbies, hay cosas que me gustan y muchas las tengo que dejar de hacer porque no tengo tiempo. O sea, estaría haciendo 1000 cosas, pero aquí estoy todos los días. ¿Por qué? ¿Qué recibo? ¿Cuánto gano haciendo esto? Nada. Estoy hablando en la carne. Nada. Pero estoy aquí porque sé que tengo que estar. Hay cosas que hacemos en esta vida porque sabemos que es nuestra obligación hacerlas. Y por eso seguimos adelante. Y estoy convencido que estáis aquí no porque estéis en vuestra carne disfrutando. No, sé que estáis aquí porque el Espíritu os lleva a que estéis aquí. Estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Y el Señor seguirá llevándonos adelante. Pero recuerda, siempre seremos pocos. No podemos pensar en multitudes, en millares. Los vídeos de los estudios bíblicos que los ponemos en YouTube, no me preocupa cuántas visualizaciones tienen, pero si vamos a mirar, seguro que verás ahí que tienen 20, 30 visualizaciones. En cambio, ahí está el influencer de turno que se pone ahí a comentar un videojuego, que se pone ahí a hablar de cosas tan vanas, tan banales, tan simples, y tienen millones de visualizaciones. Si ese fuese nuestro propósito, pues estaríamos aquí hablando de otras cosas. Mira que podría hablar de cosas, ¿eh? Me podía disfrazar de influencer y empezar aquí a hablar y tendríamos millones de seguidores y ganaríamos un buen dinero a través de YouTube. Pero estamos en ese punto. Jesús nos está diciendo, ¿y vosotros queréis también iros? ¿Queréis conseguir vuestra fama? ¿Vuestro triunfo en la carne? Adelante. Y ahí estamos, Señor. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos parpadear, no podemos despistarnos un segundo, porque estos son tiempos muy difíciles. Hay muchas distracciones y Satanás está muy activo. Y solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Así que, hermano, a perseverar. Estoy en Apocalipsis 19 otra vez, ¿eh? Ahí estamos, en un servicio de adoración en los cielos, porque hemos terminado algo muy importante y estamos por comenzar algo muy importante. La segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo a la tierra. Siempre que hubo un cambio de escenario, siempre que pasó algo y vamos a comenzar algo nuevo en Apocalipsis, siempre hubo un servicio de adoración. En nuestras vidas la adoración a Dios siempre tiene que estar presente. Cuando Dios hace cosas en nosotros, siempre tenemos que pararnos y adorarle. En Apocalipsis 4, versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y así continúa, están adorando a Dios, estaban en un momento importante. En el capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y ahí continúa este servicio de adoración.
Ahí Cristo estaba por abrir los sellos y ahí los creyentes en Dios de todos los tiempos se detuvieron para adorarle. En el capítulo 7, versículo 10, dice, y clamaban a una voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí están otra vez los creyentes en Dios adorándole, porque está por abrirse el séptimo sello. Es un momento también importante, clave. En el capítulo 11, versículo 15 en adelante, cuando se va a tocar la séptima trompeta, ahí hay también un servicio de adoración. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Ahí están los creyentes adorando en este momento clave del toque de la última trompeta, la séptima trompeta. En el capítulo 15, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Y sigue la alabanza. ¿Te das cuenta? Cada vez que ocurría algo importante en los cielos, cuando se pasaba de una cosa a otra, trascendente, siempre hubo un momento para detenerse y alabar a Dios, adorar a Dios. Por eso la Iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, adoramos a Dios. Por eso siempre la alabanza y la adoración están en nuestras bocas. Pero déjame una muy breve reflexión, que sea verdadera adoración, porque Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Digo esto porque, ligándolo a lo que antes hablábamos, de esa falsa religiosidad que ha habido siempre y que también hoy la hay en la Iglesia, cuidado porque en este tiempo hay mucha falsa alabanza en la Iglesia. Se ha buscado la excelencia en la alabanza, pero en las artes humanas, en todos los recursos que la industria, la tecnología y la industria de la música nos facilitan y nos aportan. Y no digo que eso esté mal. Utilizar los mejores instrumentos, los mejores equipos, apoyarnos con iluminación, con lo que haga falta. Todo eso está muy bien, pero eso no es la adoración. La adoración, fíjate lo que acabamos de ver a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, la adoración es lo que las bocas de los creyentes confiesan. La verdadera adoración es tu actitud, es lo que tú, desde lo más profundo de tu ser, le dices a tu Señor. Eso es adoración. Si tú estás cantando y, oh, qué bonita esta canción, cómo me gusta, y tú estás ahí cantando y dices, estoy alabando a Dios, bueno, no sé si le estás alabando o estás simplemente haciendo lo que hacen millones en este mundo, cantar y gozarse en la música, no sé. La verdadera adoración es lo que sale de ti, de todo tu corazón, con toda tu sinceridad y se lo das a Dios. Y si nos apoyamos en toda esa excelencia de la música y los recursos y la tecnología, estupendo. Pero todo eso, sin la confesión sincera desde nuestro hombre interior hasta el trono de Dios, todo eso no sirve de nada. Es excelencia humana en el mundo. A veces lo más sencillo es lo más auténtico. Cuando un niño pequeño
hace un dibujo para su papá y le pone ahí, te quiero papá, y se lo entrega, es el mayor regalo que el padre puede recibir. Le pueden regalar joyas, le pueden regalar tecnología, se pueden gastar dinerales inmensos en hacerle regalos. Pero seguro que no hay un tesoro más grande que ese papel mal dibujado y con faltas de ortografía de un hijito diciéndole, papá, eres el mejor del mundo, te quiero. ¿Qué crees? ¿Que Dios espera tus cualidades excepcionales dentro de las artes para... No, lo que Dios espera es la sinceridad de tu corazón. Es tu amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Y ahí está la iglesia nuevamente alabando a Dios. Y decía, aleluya. Aleluya decía. ¿Sabes que la palabra aleluya? A ver, te voy a hacer una pregunta. La palabra aleluya es una palabra muy popular, una palabra bíblica y es una palabra familiar de todos los cristianos, ¿no? Es una palabra pues que todos, yo creo que más que menos, sabemos el significado. Aleluya es una palabra que no tiene traducción, es aleluya. Y es un acto de alabar a Dios. Es algo así como decir alaben a Dios, alaben a Jehová, alabado sea el Señor, ¿verdad? Déjame que te pregunte algo. ¿Cuántas veces dirías que la palabra aleluya aparece en la Biblia? Y me gustaría que me escribáis y me respondáis. No te pongas a buscarlo ahora, ni siquiera en Google, no preguntes. No, simplemente quiero un experimento, quiero ver cómo estamos de conocimientos o qué es lo que nosotros nos imaginamos. Si algunos me queréis escribir ahí en el chat del directo, os lo agradezco. ¿Cuántas veces crees que la palabra aleluya aparece en toda la Biblia? Decidme algo. Y otra pregunta. ¿En cuántos, no sé cómo preguntarlo, a lo largo de toda la Biblia, crees, por ejemplo, que la palabra aleluya aparece en todos los libros de la Biblia? ¿O solo en unos cuantos? ¿Qué os parece? Yoli Gaby dice unas 1000 veces. Perfecto. O sea, de momento podéis opinar, podéis decir lo que os parezca. ¿Creéis que la palabra aleluya está extendida por toda la Biblia? ¿Aparece en todos los libros o aparece más en el Antiguo Testamento, más en el Nuevo Testamento? Diríais, no, en general está por toda la Biblia. ¿Qué os parece? ¿Qué idea tenéis? No sé si alguien más está escribiendo, solo Yoli y Gaby estaban despiertos. Voy a ir avanzando, porque no sé si alguien escribe más, pero voy a ir avanzando. Gracias, Yoli y Gaby, por vuestra respuesta. Porque eso es la idea que tenemos. La palabra aleluya debe estar en todas partes de la Biblia. Ahora os voy a sorprender. Rosario dice, pero no muchas, menos de 100, más en el Antiguo Testamento. Carmen dice, en Apocalipsis creo que es donde más aparece. Bueno, hay diferentes opiniones. Yo pienso que más de 1000, dice Beatriz. Carmen dice, creo que pocas. Juan, exactamente, aleluya, quizás no, pero sí alaban a Dios. Liliana dice 200 en interrogación. Pregunté por aleluya. Alabanza hay mucha en la Biblia, pero la palabra, exclusivamente la palabra aleluya. Ana Karina dice en toda la Biblia. Bien, os voy a sorprender, y es un dato que después lo comprobáis vosotros, no os voy a engañar. La palabra aleluya solamente se cita en la Biblia en el libro de los Salmos y en el libro de Apocalipsis. En ningún otro lugar de la Biblia aparece. Raquel Cantos dice pocas, José Luis dice en Apocalipsis. Solamente en el libro de los Salmos y en Apocalipsis aparece en la Biblia la palabra aleluya. Y solamente 18 veces. 4 veces en Apocalipsis y 14 veces en los Salmos. A que os habéis sorprendido muchos.
porque diríamos, tiene que estar en toda la Biblia y miles de veces, y porque aleluya es una expresión tan evangélica, ¿verdad? Aleluya. Y la pregunta sería, ¿y por qué no aparece más veces? Bueno, todo tiene unos propósitos, ¿no? Quizás por la exclusividad de que la palabra de aleluya es una palabra que se dice en momentos muy especiales o extraordinarios. Aleluya es una palabra que se usa en el mundo también. Es una palabra que se ha adoptado en el mundo como una exclamación. Muchos, aleluya, como una exclamación de victoria, ¿no? De que lo he conseguido, aleluya, eureka. Sinónima de esa, ¿no? Eureka. Aquí en Apocalipsis, la palabra aleluya aparece en el pasaje que estros leyendo nosotros ahora, capítulo 19. Del versículo 1 al 6 aparece esas 4 veces. No está en otros capítulos de Apocalipsis, solamente aquí, capítulo 19. O sea, hemos dicho 4 veces en Apocalipsis, pero podíamos haber afinado más diciendo 4 veces en el capítulo 19, en los primeros 6 versículos. No aparece más en Apocalipsis esa palabra. En los Salmos aparece 14 veces, como hemos dicho. Aquí en este texto aparece en el versículo 1, en el 3, aleluya, y aparece en el 4, aleluya, y aparece en el 6, aleluya. Esa palabra aleluya, como hemos dicho, vendría, si tuviésemos que traducirla, vendría a significar eso: alaben a Jah, alaben a Jehová, alabado sea el Señor. En el hebreo, la palabra es hebrea, evidentemente. En el hebreo, la palabra aleluya está formada de 2 palabras: halal y yas. Aleluya sería aleluya, una pronunciación así hebreo castellanizado, ¿no? O sea, intentando pronunciarlo si estuviésemos leyendo hebreo. Ja, sabéis que es una contracción del nombre de Jehová. En los Salmos aparece muchas veces. Alaba a Jah, J-A-H, aparece así. Es como una contracción del nombre Jehová, es un nombre de Dios, refiriéndonos a Dios. Y halal, aleluya, halal, ahí pues es una expresión de alabanza. Así que aleluya vendría a significar eso: alabado sea Dios. Y denota esa expresión, denota pues que Dios es el más grande, es magnífico, que solo Él puede ser alabado. Ja, esa contracción de Jehová que hemos dicho, ese es el significado de ese nombre, del nombre de Dios, Yahvé o Jehová. Es el Dios que nos socorre, el Dios que siempre está pendiente de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Es el Dios que se ha mostrado a través de una creación que, a pesar de estar maldita por el pecado, sigue proveyendo para toda la humanidad el agua y el alimento que necesitamos, el aire que respiramos, la lluvia que riega todos esos campos y todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Todo es producto de nuestro Dios Jehová. Eso es lo que su nombre vendría a significar. Cuando la palabra aleluya aparece en los Salmos, normalmente, es interesante esto, trata con la destrucción de los impíos. ¿Queréis que veamos un ejemplo? Vámonos a el Salmo 149. Ahora volvemos aquí a Apocalipsis 19. Pero te lo quiero mostrar porque alrededor de la palabra aleluya hay cosas interesantes. Y casi al final del libro de los Salmos, en el número 149, podemos leer el versículo del 4 al 9,
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¡Aleluya! En los Salmos, cuando aparece la palabra aleluya, tiene que ver con la destrucción de los impíos, de los pecadores, de los malvados. Recuerda que aquí, en Apocalipsis, el servicio este de adoración viene como consecuencia de la destrucción de Babilonia. Y justo después de la destrucción de Babilonia es cuando en este servicio de alabanza, la única vez en todos esos momentos de adoración que ha habido en Apocalipsis, la única vez que se utiliza 4 veces la palabra aleluya. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como hemos dicho, y es notable, la palabra aleluya no se usa frecuentemente en la Biblia por el pueblo de Dios ni por los creyentes en la iglesia, no se utilizaba. Porque era como una palabra que decía: el Señor merece ser alabado, pero como en un contexto muy determinado, al comprobar esa justicia de Dios actuando contra la maldad. Es como una adoración, alabanza hacia Dios en reconocimiento a su justicia perfecta y a la ejecución de esa justicia. Es como la manifestación de esa esencia de justicia que hay en nosotros, en reconocimiento a quien la aplica, al juez perfecto, a Dios. Señor, tú lo mereces. Tú mereces ser alabado. Tú mereces ser adorado. En Jeremías capítulo 51, versículo 48, los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. ¿Por qué hay alegría de que Babilonia sea destruida? Bueno, porque estaremos de acuerdo que algo que causa tanto daño, tanta muerte, tanto sufrimiento, tantas desgracias a través de toda la historia, por fin desaparezca. Seguro que en este tiempo de COVID-19, ¿te acuerdas hace unas semanitas, cuando terminó el estado de alarma, ahora a principios de este mes de mayo? La gente se echó a las calles a celebrar. Hubo aglomeraciones de gente, de fiestas en algunas ciudades, botellones, ¿no? Y fiesta, y todavía no se ha acabado el COVID-19. Aún sigue habiendo COVID-19. Hay que seguir siendo prudentes, porque no sabemos la evolución que va a tener esta enfermedad. Estamos tranquilos en el Señor, pero no ahora, desde que empezó todo esto, confiamos y estamos tranquilos. Pero si llegamos un día en el que las autoridades digan: oficialmente anunciamos que el COVID-19 ha desaparecido, ya no hay más COVID-19, será un momento de alegría, de regocijo, de fiesta, de celebración, ¿verdad que sí? Cuando en las guerras se firmaba la paz, la fiesta era tremenda. La Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, cuando seguramente habrás visto, hay imágenes grabadas en cine o grabadas o plasmadas en fotografías de las tropas aliadas triunfantes entrando en las ciudades,
en París las tropas aliadas entrando triunfantes, los soldados regresando a sus países, los norteamericanos cuando regresaban a su país, a Estados Unidos, escenas de júbilo, las calles de fiesta, celebrando el desfile de las tropas que regresaban. La guerra ha terminado. Un tiempo de celebración, de alegría. Se desborda la felicidad. ¿Por qué? Porque algo terrible ha terminado. No se celebra los que murieron, no se celebra la destrucción. Se celebra el fin de la muerte y el fin de la destrucción. Eso es lo que se celebra. Aquí hay alabanza y por eso surge la expresión aleluya. Porque esa expresión es como que está reservada para momentos muy especiales. Y un momento especial es el que el mismo Jeremías profetizó. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Jeremías está viendo o está recibiendo la revelación de Dios de lo que ahora estamos leyendo en Apocalipsis 19. Ahí todo lo que hay en los cielos y en la tierra está de fiesta, porque Babilonia ha sido destruida. Algo que ha causado tanto dolor, algo que ha provocado tantas muertes, tanto sufrimiento, tantos abusos, por fin ha desaparecido y nunca más se hallará de ella en ningún lugar. Así que después de esto, por causa de esto, hay una multitud en el cielo que decían, aleluya, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya, dijeron otra vez. Babilonia ha sido destruida, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Verdad que es interesante que la palabra aleluya solo aparezca en la Biblia tan pocas veces y siempre relacionada con la destrucción de lo malo, de los malos, de los impíos? Porque cuando podemos decir el fin de la muerte llega, el fin de la maldad llega, estos ya no van a hacer nunca más daño, eso provoca una reacción de agradecimiento profundo a Dios. Se mezcla la sensación de que se ha hecho justicia, la justicia ha quedado satisfecha, con el alivio de pensar nunca más van a poder provocar más daño y a la vez con el reconocimiento de que Dios es Dios, soberano, y Él hace todo lo que quiere y todo lo que hace es bueno. Dios es bueno, siempre es bueno. Queridos hermanos, quiero que nos quedemos ya aquí con esta idea. El próximo día vamos a retomar aquí en este servicio de adoración y tenemos algunas cosas más que queremos ver, pero lo vamos a dejar aquí. Y bueno, en cualquier concordancia tú puedes encontrar en los versículos donde aparece la palabra aleluya. Te los voy a decir muy rápidamente. Esas 14 veces que aparecen los salmos es en el Salmo 104, 35, en el Salmo 105, 45, en el Salmo 106, versículo 1, también en el versículo 48 de este Salmo 106, en el Salmo 113, versículo 9, en el Salmo 115, versículo 8, en el Salmo 116, versículo 19, en el Salmo 117, versículo 2, en el Salmo 135, versículo 21, Salmo 146, versículo 10, Salmo 147, versículo 20, Salmo 148, versículo 14, Salmo 149, versículo 9 y Salmo 150, versículo 6. Las otras 4 veces, las de aquí, de Apocalipsis 19. Queridos hermanos, guarda todo esto en tu corazón, adora a Dios, dale gracias a Dios y vela por tu vida, hermano. Que tengas la convicción y la certeza de que crees en Jesús. Y creer en Jesús es estar en Jesús, dispuesto a hacer por Él lo que haga falta, a renunciar a lo que haga falta y a seguirle donde Él nos pida, en el contexto de la Iglesia siempre.
Un abrazo muy fuerte. Mañana es martes, así que como todos los martes estaremos en nuestro local de reuniones a las 7:30 alabando y adorando a Dios, y a las 8 en punto con el estudio bíblico que retransmitiremos como siempre en directo por aquí por Facebook para todos los que no podáis venir. Así que espero que nos veamos mañana. Inauguramos mes, 1 de junio, así que ahí estaremos juntos celebrando que entramos en un mes nuevo y lo haremos estudiando el libro de Hechos. Hermanos, que Dios os esté bendiciendo sobremanera, o sea, grandemente, y que Él guarde vuestros corazones. Hasta mañana.